Vaya, compañeros, bienvenidos a esta presentación de la América Socialista número 29. Y se me ha pedido que dé una introducción a uno de los artículos que tenemos en esta edición, al artículo que se llama El marxismo académico, el marxismo entre comillas, de la Escuela de Frankfurt y hipocresía organizada. Quisiera empezar con una introducción y con una aclaración que va a ser base de todo lo que viene después. El hecho de que estemos acá criticando al marxismo académico no quiere decir para nada que no nos interesa el pensamiento filosófico, que no nos interesa la teoría marxista. En realidad es todo lo contrario. Precisamente el interés que tenemos y el interés serio que tenemos por la teoría marxista nos lleva a criticar aquellos elementos que creemos la distorsionan, la tergiversan y la usan para fines otros que los fines revolucionarios. Si acá criticamos a la Escuela de Frankfurt y a sus integrantes, a la primera generación con Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, la segunda con Erich Fromm, con Herbert Marcuse, la tercera, digamos, Jürgen Habermas, con el que ya surge, digamos, de plano la teoría crítica. La crítica general que intentamos hacer acá aplica a distintos marxistas académicos, no solamente a la Escuela de Frankfurt en sí. Si nos reunimos acá en el bloque cada semana para discutir los clásicos del marxismo, no es para, digamos, nuestra satisfacción intelectual o presumir nuestra pureza intelectual, teórica, sino más bien para tener la claridad para un futuro actuar en el momento social que sea necesario, para poder, a base de la teoría, construir un futuro socialista. Con esa actitud creemos cumplir con aquella famosa máxima de Vladimir Ilich Lenin, de su libro ¿Qué hacer?, quien decía acerca de la relación de la teoría marxista con la práctica, de que sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Simplificando quizás hasta demasiado, podríamos decir que en nuestros días encontramos dos corrientes del marxismo. Marxismo académico y el que nosotros tratamos de representar, el marxismo revolucionario. Los dos quieren tener a Marx y a Engels de su lado. Las dos se sienten herederos de esa gran tradición de Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Los marxistas académicos obviamente van a decir, van a ver las obras de Marx y Engels y obviamente los dos usaron su gran erudición para las contribuciones que hicieron en los distintos campos que hoy consideramos académicos. Fueron pioneros en campos tan distintos como filosofía, economía, sociología, antropología y otros más. Por otro lado, los marxistas revolucionarios también estamos convencidos de que si Marx y Engels se organizaran hoy, estuvieran simpatizando con la organización que tratamos construir nosotros, edificada sobre los aportes de Marx y Engels, pero también de las demás ciencias para una práctica revolucionaria. Si vemos la vida de Marx y Engels, vemos poco interés en convertirse en académicos. Tal vez el primer momento de la vida de Marx, quien pensaba en una carrera docente, pero que no se pudo dar por su actividad precisamente política, que era considerada subversiva. Y a pesar de que Marx después iba ganando la vida escribiendo libros, escribiendo artículos, por sí actividades muy académicas, toda la actividad teórica académica de Marx viene ligada a los movimientos obreros, socialistas, comunistas en Alemania de aquel entonces y luego internacionalmente hasta la creación de la primera internacional en 1864. Una actitud que no se debía a un activismo barato o a un simple sentir humanístico al ver la miseria de la clase trabajadora, sino que más bien fue una actitud que era el resultado de los estudios de Marx y Engels.
Todos nos podemos las tesis de Feuerbach, creo yo, casi de memoria. Nos podemos la 11ª tesis, que tantas veces repetimos que hasta hoy los filósofos no han hecho nada más que entender, interpretar el mundo. De lo que se trata es transformarlo. Pero a mí me gusta, por ejemplo, la 2ª tesis, donde Marx dice: es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad, el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Entonces, el primer punto sospechoso que podemos ver en la producción teórica académica de alguien o de una escuela puede ser precisamente su conexión o desconexión con la clase trabajadora. Y en el caso de la Escuela de Frankfurt, vemos muy poco interés de interesarse en las luchas obreras. La escuela nace a finales de los años 20, que eran tiempos muy turbulentos y de una lucha muy aguda de clases. Pero la escuela, al verse, digamos, en ese dilema entre un cierto marxismo soviético, un cierto marxismo occidental, no tomaba partido por ninguna opción. Y entonces quedaban, digamos, en una cierta neutralidad, pero precisamente esa neutralidad siempre favorece a la clase dominante. Entonces, igual, surge en una Alemania donde hubo un levantamiento espartaquista, el instituto y sus integrantes no tomaron ningún partido. En Alemania hubo una crisis de gobierno en los años 30, 33, que ayudó al ascenso al poder a Adolf Hitler. Y precisamente esa inactividad, ¿verdad?, ayudó a que se impusiera la contrarrevolución. Lo mismo pasaba también en otros países europeos en ese tiempo. Y lo que se necesitaba precisamente era la dirección proletaria, pero a la que el instituto no pudo ayudar y no tenía ningún interés en eso. Entonces, la primera pregunta podría ser: ¿sirve la teoría o el pensamiento filosófico de algo? Pues creemos que sí, y muchísimo. Por ejemplo, Lenin en el año 22 alentaba creación de grupos de lectura de Hegel, pero en clave materialista. Y Lenin hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores lectores y exponentes del pensamiento del Hegel. Porque tampoco no podemos decir, al ser críticos de ciertas corrientes, de que por eso mismo vamos a desechar toda la herencia filosófica de la que venimos, ¿verdad? Hay que construir sobre algo. Pero voy a repetir lo que quizás es la clave aquí de este artículo del compañero Daniel y también de mi introducción acá. No puede haber una separación entre la teoría y la práctica, la que se introduce con el surgimiento, digamos, de ese marxismo académico. Había una influencia muy potente en los integrantes de la Escuela de Frankfurt, que sería Martin Heidegger. Y si quieren ver lo que pasa cuando se piensa solo por pensar, les recomiendo el libro de Heidegger, ¿Qué significa pensar? Si empiezan a leer las clases, las charlas que él daba en la universidad, un trip astral garantizado, ¿verdad? Por la complejidad del lenguaje y todo, que ustedes leen el español, pero no entienden casi que nada, ¿verdad? Sin algún contexto, sin alguna explicación. Alguien que viene de un ambiente un poquito más activista podría decir, bueno, todo este hablar de filosofía, de teoría, podría ser como que hoy un poco redundante, ¿verdad? Al vernos en el momento histórico en el que estamos, en el que la filosofía, digamos, ha caído en un cierto desuso y todo lo demás. Pero yo creo que precisamente hay que retomar esa actitud de Marx y Engels, quienes se posicionaban bien claramente en contra de ciertas posturas y obviamente a favor de otras, porque tenían bien claro de dónde venían y qué proyecto revolucionario querían construir. Por ejemplo, la primera obra conjunta de Marx y Engels, La Sagrada Familia, no sé si alguien se puede el otro título, ¿verdad? La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica. Entonces, la teoría crítica no es que sea algo nuevo, o sea, siempre han habido ciertos intentos, ciertas ideas de que, vaya, ahorita vamos a construir una teoría crítica que de verdad nos va a liberar. Lo que critican ahí a Bruno Bauer y a sus consortes, así como dice el título, lo demostraron bien, ¿verdad? Digamos, esa corriente idealista. Y un año más también en la ideología alemana tienen una interesantísima descripción de la situación filosófica de ese entonces. Dicen Marx y Engels en la ideología alemana:
Los más jóvenes entre ellos, los jóvenes hegelianos, han descubierto la expresión adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases, pero se olvidan de añadir que estas frases, por ellos combatidas, no saben oponer más que otras frases, y que al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente. Y esa es básicamente toda nuestra crítica de cualquier escuela filosófica, de cualquier marxismo o de otra corriente academicista. Nuestra actitud ha de ser la actitud de Marx y Engels, combatir el pensamiento idealista en todas sus formas y defender la herencia del materialismo dialéctico. No sorprenderá que hoy día, bajo el nombre de teoría crítica, podemos encontrar una diversidad de corrientes, desde feminismos, desde estudios culturales, estudios de coloniales, postcoloniales, hasta anarquismo, quizás ciertas corrientes ecologistas, y todas ellas tendencias que creo que se enmarcan muy bien en esa actividad que pasaba ya en los días de Marx y Engels, que al final se resumen a lucha de frases contra frases, hashtags contra hashtags en Twitter o en redes sociales, pero que realmente no aportan mucho a las luchas, a los combates que da la clase trabajadora en la vida real. La Escuela de Frankfurt se ha propuesto, digamos, una actualización del marxismo, ¿verdad? Porque, en cierto sentido, al marxismo se le ha criticado por muchas razones. Se le ha criticado su origen europeo y, por tanto, su eurocentrismo. Se le ha criticado su determinismo económico. Se le ha criticado su pretensión de ser un gran relato que hoy, en nuestra época postmoderna, hay que abandonar y no hay que creer que alguna teoría pueda abarcarlo todo. No tenemos espacio, obviamente, responder a todas esas críticas, aunque creemos que más bien se trata de misinterpretaciones del marxismo más que un criticismo, digamos, fundado. Pero acá lo que me interesa es que sí, el marxismo está al final de un desarrollo de la modernidad. El problema en estos debates muchas veces es ¿qué creemos que es la modernidad? ¿Cómo lo definimos? Porque muchas veces se usa ese término sin definirlo realmente. Pero si pensamos en la modernidad como ese movimiento del pensamiento occidental que empieza con figuras como René Descartes, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, en la revista también hay otro artículo sobre él, John Locke, hasta llegar a los alemanes Kant y Hegel. Tenemos ahí, digamos, a los grandes seguidores y discípulos de Hegel, a Marx y Engels. Y son precisamente ellos quienes han puesto, como se ha dicho, han puesto a Hegel sobre sus pies. ¿Qué significaba eso? Lo que mencionaba Lenin en el 22, de que hay que leerlo en base materialista, en clave materialista. Y con eso, digamos, llegamos a esa pieza clave, diría yo, del pensamiento marxista, esa división entre la base y la superestructura. No vamos a entrar acá en ese tema, pero digamos la base, los modos de producción y las relaciones, ¿verdad? La superestructura, el Estado, lo político, las leyes, lo jurídico, y tal vez por ahí las otras partes de la religión, el arte, la cultura, etcétera, etcétera. Estas dos partes obviamente no son independientes, sino que tienen una relación de mutua influencia, ¿verdad? Pero según la Escuela de Frankfurt, la superestructura, lo político, lo jurídico, lo ideológico, ha llegado a independizarse de tal modo de que las relaciones económicas realmente han perdido el interés, o, digamos, hemos perdido la posibilidad, según ellos, de cambiarlas. Y capitalismo, siendo parte de ese gran proyecto moderno que se considera como destructivo, que trajo solamente muerte y el desencantamiento del mundo, ¿verdad? Obviamente lo único que podía era resultar en surgimiento de regímenes totalitarios.
La escuela de Frankfurt obviamente tenía los ejemplos de la Alemania nazi, ellos vivieron el surgimiento del Tercer Reich y obviamente vieron también la situación en la Unión Soviética, ¿verdad? Que después, después de la Revolución Rusa, ¿verdad? Cómo iba cambiando el régimen bajo Stalin y todo ese problema. Entonces, ellos básicamente llegaron a la conclusión de que veamos si logramos alguna democracia real y que tal vez veamos cómo el capitalismo podría funcionar para beneficiar a más personas. Pero es lo que hay, no esperen más, no esperen movimientos sociales y grandes revoluciones. Entonces, si la escuela de Frankfurt se, digamos, erige en contra de ese proyecto ilustrado, es precisamente porque ve en ese pensamiento algo destructivo y que pone de regreso a Hegel sobre su cabeza y llega a creer que la superestructura es algo dominante y que básicamente el materialismo histórico, el desarrollo de las sociedades, llegó a un callejón sin salida y el capitalismo está acá para quedarse. Por otro lado, los marxistas revolucionarios somos conscientes, así como describe Marx en el Manifiesto Comunista, de que en su momento la burguesía y la instauración del modo de producción capitalista ha tenido ciertas fuerzas progresistas y emancipadoras, pero que se han agotado desde hace bastante tiempo y que obviamente la modernidad o la racionalidad institucionalizada, ilustrada, técnica, que tanto se menciona en los escritos de la Escuela de Frankfurt, obviamente no es una racionalidad en general, no es una racionalidad de la humanidad, sino que es una racionalidad de una clase dominante específica que oprime a otra clase, ¿verdad? También específica de trabajadores y también a la naturaleza, no una naturaleza en general, sino que a la naturaleza específica dentro de la cual vivimos. Entonces, por ejemplo, escriben Marx y Engels en el Manifiesto Comunista cuando describen el papel de la burguesía, ¿verdad? Que sustituyó, por decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por un régimen franco de explotación. Ahora, ¿cuál es la solución a acabar con ese régimen de explotación? Para nosotros, un proceso revolucionario. Para los marxistas académicos, pues lastimosamente, ese proceso revolucionario, organizativo, político, quedó imposibilitado precisamente por la incapacidad de la clase trabajadora, porque la superestructura, la ideología, lo político, lo jurídico, nos ha venido a dominar de tal forma de que no hay forma de sublevarse contra el orden existente, vigente, mediático, cultural e ideológico. Por ejemplo, en Theodor Adorno, ya con ejemplos prácticos, Theodor Adorno es famoso por su concepto de dialéctica negativa. Adorno está convencido de que la realidad no es en absoluto racional, es difícil de entender y que por lo tanto irreductible. Pero eso también significa de que la dialéctica tiene la tarea solamente, digamos, quebrar la realidad, partirla, y no hay ningún otro proyecto que se puede poner en ese lugar. Entonces, lo que queda es la crítica. Criticar, destruir, digamos, luchemos contra los ídolos del capital, de esto, de lo otro, pero ¿qué viene en el lugar de esa crítica? ¿Verdad? Asimismo, Max Horkheimer, en su juventud, convencido revolucionario, diría yo, y marxista ortodoxo, que estaba en los inicios a cargo de la revista del Instituto, del Archivo para la Historia del Socialismo y del Movimiento Obrero, que tenía a unos autores muy interesantes entre sus contribuyentes. Podemos mencionar a Karl Korsch, George Lucas, David Riazanov, que publicaron ahí algunas de sus obras. Obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, de toda la escuela, sobre todo de la primera y también de la segunda generación, se apodera un fuerte pesimismo, ¿verdad? Al ver la situación mundial, pues Max Horkheimer, o sea, abandona, digamos, el marxismo por completo y escribe en su momento: la situación social del proletariado mejoró sin revolución,
por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el interés común ya no es el cambio radical de la sociedad, sino una mejor estructura material de la vida. Hacia el fin de su vida, Horkheimer está mirando más hacia la teología, porque no ve que la resolución se dará dentro de la historia humana, sino que en algún momento, digamos, transhistórico, y veía a la teología como la última esperanza de que la injusticia no tendrá la última palabra. Y esa introspección que empieza con Horkheimer la vemos después, por ejemplo, con Marcuse, que también ya, además de Marx, la gran influencia, o cierta influencia de Marx, la gran influencia de la Escuela de Frankfurt es también la lectura de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud, la historia del hombre se resume a la historia de su represión eterna, ¿verdad? Marcuse no está de acuerdo en esa, digamos, exposición esencialista de Freud, no lo cree así, pero obviamente esa reflexión, digamos, introspectiva que se va introduciendo, obviamente se va olvidando de las condiciones reales, de las relaciones económicas de los hombres y de las mujeres, y se va centrando cada vez más en el interior humano. Y obviamente, si así estamos interiorizando todo el pensamiento, queda muy poco por lo que hay que luchar, digamos, afuera de nosotros. Y esa interiorización llega, digamos, a su máxima exposición en las últimas obras de Erich Fromm, por ejemplo. Él tiene su libro Tener o Ser. Yo lo he leído hace años y hasta hoy que he estado preparando esta introducción, lo he vuelto medio ahí lo que había subrayado. Y no sé si algunos de ustedes han leído algún libro de autoayuda y superación y todo, pero hasta me sorprendí qué tan parecidas son ciertas frases. En una parte de Tener o Ser, dice Fromm lo siguiente, y pueden pensar qué tanto han escuchado esas frases o las han visto en redes, ¿verdad? Obviamente para Fromm, entre tener y ser, obviamente la mejor opción es la de ser, ¿verdad? Hay que renunciar a las riquezas materiales, etcétera, etcétera, y hay que ser un ser humano auténtico, etcétera, etcétera. Y dice, ese ser nuevo, ese hombre o mujer nueva, tendrá las siguientes cualidades. Y dice, disponibilidad a renunciar a todas las formas de tener, aceptación del hecho de que nadie y nada fuera de nosotros mismos puede conceder un significado a nuestra vida, estar de veras presente en el lugar en que uno se encuentra, amor y respeto por la vida en todas sus manifestaciones, desarrollo de la propia identidad de amar, convertir en supremo objetivo de la existencia el pleno crecimiento de uno mismo y de sus semejantes. Ahora, cosas muy buenas, muy bonitas, pero si le preguntamos a Fromm, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues la respuesta va a ser, vete a la terapia o algo así, pero, o sea, no esperes nada más. O sea, de ahí no te puedo ayudar con otra cosa. Nosotros creemos que esa atomización, esa separación de la sociedad que se ha ido dando, obviamente sí se puede superar con una organización colectiva, ¿verdad? Pero la Escuela de Frankfurt obviamente no tiene ningún interés en ayudar hacia, digamos, ese fin. Si bien la teoría crítica en sus inicios tenía la preocupación de un desarrollo que lleve a una sociedad sin explotación, pues hasta ahora los resultados en su lucha contra, digamos, la industria cultural, la razón instrumental, las estructuras represivas de la sociedad han sido mínimas. Ahora, si lo planteamos de esta forma, para Adorno y Benjamin, una de las formas de luchar contra la opresión es el arte. Para Horkheimer puede ser la teología. Para Marcuse y Fromm, psicología. Ahora bien, todas esas disciplinas pueden ser unas herramientas útiles en el proceso revolucionario, pero por sí solas no son suficientes. Entonces hay que recuperar esa tradición marxista que está organizando a la clase trabajadora, más que dar recetas individualistas a cada uno de los miembros de esa clase.
Obviamente, el cambio profundo de la sociedad no sucederá si nos olvidamos de las relaciones económicas de producción, de distribución y de cambio a las que estamos sujetos. Además, por muy valiosos aportes que la Escuela de Frankfurt pudiera haber hecho al llamar la atención del marxismo en su momento sobre los cambios en la superestructura, en el desarrollo de las ideologías, el control de la sociedad, el impacto que eso ha tenido en el, digamos, mundo interior de los hombres y de las mujeres, todo eso pierde, desde mi punto de vista, su utilidad al ver la negatividad y el pesimismo de toda la teoría crítica sobre su propia filosofía y las propuestas que ofrecen, o más bien que no ofrecen, a la hora de actuar colectivamente. Marcuse decía en El hombre unidimensional: la teoría no posee nociones que puedan llenar la laguna que existe entre el presente y su futuro. Al no tener promesas que hacer ni éxitos que mostrar, permanece negativa. En Mundo Administrado y Revolución, Horkheimer también resumía las pretensiones de la teoría crítica así: la teoría crítica, que es una teoría pesimista, siempre ha seguido una regla fundamental: esperar lo peor y anunciarlo con franqueza, pero al mismo tiempo contribuir a la realización de lo mejor. Pero esa actitud negativa, pesimista, a lo que contribuye, creo yo, es la apatía y la desmoralización de la clase trabajadora en vez de unirla en sus luchas. Por esa razón también nosotros nos mantenemos pesimistas sobre la utilidad de la teoría crítica en sí. De nuestro lado, los marxistas revolucionarios, estamos optimistas y convencidos de que las contribuciones de Marx, de Engels, sobre la teoría de valor-trabajo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, siguen manteniendo su vigencia hoy en día. Mantenemos nuestro optimismo revolucionario de que sobre esas bases podemos construir una organización y una razón, tal vez no moderna, tal vez no ilustrada, sino que una razón socialista, una razón comunista, que cree en el poder de la clase trabajadora, que tanto se desprecia, digamos, en muchos aspectos, en los trabajos de la Escuela de Frankfurt, y que ese proceso puede liberarnos de la opresión ya sea económica y también ideológica. Las juventudes, los y las trabajadores, por más que puedan parecer en su momento desorientados, no son tontos, y a veces pareciera como que la Escuela de Frankfurt los tiene que sean así, sino que la clase trabajadora sí tiene poder transformar su realidad. Pero ese cambio no lo lograremos solamente pensándolo y deseándolo con todas nuestras fuerzas. El pensar, como decía al inicio, tiene que ir acompañado de la organización y la acción política. Por eso nos preparamos acá teóricamente y para eso también nos organizamos en el Bloque Popular Juvenil.